de la microafinación, un intervalo distinto a un intervalo que está temperado en forma igual, ¿no? La división de la octava en 12 partes se le llama microafinación en general a lo que divide en partes distintas a ese semitono temperado, mayores, menores, indistintamente. Pero hasta llegar a eso hubo diversas formas en las que se repartía la afinación en la octava o en el intervalo que cubriera la música que utilizara esa afinación. Si partimos de lo greco-latino, hay todo un corpus teórico basado en las proporciones puras, ¿no? Tenemos a Pitágoras, etcétera, trabajando con afinaciones en relación de quintas, en ese caso, después otros teóricos derivando intervalos de la serie armónica en relación a la armonía también griega. Para una música diatónica es totalmente realizable porque uno puede elegir qué alturas va a utilizar, las afina, perfecto, sobre todo con instrumentos de afinación libre. Ahora el problema surge cuando aparecen instrumentos de afinación fija y con el avance de la música también la modulación, ¿no? El paso a otros centros tonales. Ahí se empieza a elegir qué se afina. Podemos tener afinación basada en distintas formas, en estas que mencionábamos antes. Una que privilegia las quintas, otra que privilegia la relación de armónicos. Al privilegiar la relación de armónicos, en definitiva, se está privilegiando también la armonía, porque se generan acordes que tienen una afinación que no genera batido. Refieren a una fundamental armónica, por ende no hay batido. Entonces, en la cultura occidental, todo este desarrollo de preocupación por la afinación más explícito se empezó a dar en los siglos XV, XVI. Toda la gente que hablaba de armonía en tratados y textos habló también de afinación, ¿no? Hubo diversos sistemas. Vincenzo Galilei, por ejemplo, proponía muy en relación a la estética de la música que componían en su grupo, una afinación relacionada a la armonía del canto. Entonces, para él eran importantes las terceras bien afinadas. Y desarrollaron diversos sistemas para afinar esas terceras. Él propuso una forma de repartir la octava en relación a los armónicos 18 y 17, que si uno analiza la relación que hay entre esos dos, es muy cercana al semitono temperado, ¿no? Hay una diferencia de 99 cents entre el armónico 18 y el 17, cuando el semitono temperado tiene 100 cents. Teniendo en cuenta la afinación de las terceras puras, aparecieron diversos temperamentos, ¿no? Por supuesto, en la época de Galilei el concepto de microafinación no existía, ¿no? Estaba la idea de afinar, en todo caso de repartir, temperare, pero para ellos había intervalos diatónicos e intervalos cromáticos. Aparecieron una cantidad muy importante de instrumentos con mucho más de 2 alturas por nota, es decir, teclados con el la bemol, sol sostenido partido, por ejemplo, teclados con 43 alturas en la octava, pero la base de todo eso no es producir una música con inflexiones menores al semitono, sino es tener una música bien afinada según la tonalidad en la que se esté. Para un do mayor voy a tener cierto mi. Para la mayor, el mi puede variar, ¿no? Ni hablar otras alturas. Entonces, el objetivo de ellos era tener una buena afinación. Eso es totalmente contemporáneo en los instrumentos de afinación libre. A pesar de que no se tenga tanta noción concreta de eso, no se tiene más bien conciencia sobre la afinación que se requiere. La formación académica, sobre todo en los instrumentos de cuerda, dice, y tal pasaje se toca así. Pero un violinista, incluso violinistas muy buenos, no sabe del todo muy bien por qué esa nota la tiene que tocar más alta o más baja. No hay un conocimiento teórico del porqué de esa diferencia en la afinación. Pero bueno, muchas veces hay máximas. Tal pasaje se toca, se afina así, y listo. ¿Por qué? Y me lo dijo mi maestro, y así suena bien. ¿Pero por qué? Sin entrar en todos los sistemas de afinación temperada que existieron antes del temperamento igual,
estos sistemas se fueron aproximando, en algún caso en mayor o menor medida, al temperamento igual. Profesor de armonía que dice, no, antes la afinación era distinta hasta el clave bien temperado de Bach. En la época de Bach todavía no se había desarrollado teóricamente el temperamento igual. Conceptualmente el temperamento igual no se había desarrollado, surgió un siglo después más o menos. El clave bien temperado es un temperamento desigual, es un reparto según el sistema de afinación, ¿no? de una diferencia o coma, que puede ser una coma sintónica, una coma pitagórica, alrededor de todas las quintas que componen el círculo de quintas. Esos sistemas de reparto de coma producían una mayor posibilidad de modulación de una tonalidad a otra. El clave bien temperado pasa por todas las tonalidades, pero cada tonalidad conservaba una característica de afinación particular. No sonaba igual, no tenía las mismas relaciones interválicas. Yendo a la afinación microtonal, un La mayor que un La bemol mayor. El clave bien temperado, cada pieza tenía una estructura distinta. Lo mismo cualquier pieza del barroco que trataba a la modulación como un elemento dramático, tal vez, o incluso antes en los fines del Renacimiento también. La modulación no era solo dramática por el cambio de centro tonal, sino hay también un cambio de afinación al pasar de una tonalidad a la otra. Para ellos sí, ellos le daban mayor interés al efecto dramático por su teoría de los afectos y todo eso, pero no era una cosa que tan tirada de los pelos como decir, bueno, esta tonalidad suena triste y esta suena más tensa. Tal vez la tonalidad más tensa tenía las quintas más chicas o más grandes, entonces los acordes sonaban desafinados. Había un fundamento acústico. Después la asociación, que sea más triste, más tenso, es totalmente subjetiva, ¿no? Pero los acordes realmente sonaban distintos. En el siglo XIX, estudios de los físicos y acústicos Helmholtz y Ellis analizaron, sobre todo Ellis, música y sistemas de afinación de un montón de culturas y llegaron a la conclusión de que no había un patrón. ¿No? A fines del siglo XIX, en pleno auge de la generalización de todo y de intentar generar un patrón universal, ¿no? Para las cosas, Ellis dice, che, la música de estas culturas no tiene nada que ver, la afinación al menos, los sistemas de afinación, no están basados en las mismas cuestiones. Sí hay ciertos patrones que se pueden repetir. Es muy habitual la repetición de la octava, pero hay culturas que no la tienen octavas más chicas, octavas más grandes, otras que basan la afinación en intervalos distintos. La afinación no es universal tampoco, ¿no? El temperamento igual permitió los cromatismos extremos dentro de la música tonal que aparecieron en el siglo XIX, llegando, ¿no? Como todos sabemos, a la disolución de la tonalidad como tal. Y permitiendo en otro sentido ciertos desarrollos como el dodecafonismo, que tratan a las alturas de igual forma. ¿Por qué? Porque hay un sistema de afinación en el que cada una de las alturas, la diferencia entre cada altura es la misma. Con un sistema de afinación distinto, eso no sería tan así. Por ejemplo, si escucháramos la música atonal o dodecafónica de Schoenberg, afinada con una afinación, un temperamento de Balotti, por ejemplo, sonaría muy raro. ¿Por qué? Porque las clases de alturas de esa música no se representan. Es decir, un sistema con tonos distintos al semitono temperado permite una cantidad muchísimo mayor de combinaciones armónicas. Ahora, si ya tengo un semitono de una distancia y otro semitono que mide otro, eso se multiplica exponencialmente. Surgen simultáneamente en varios compositores, en general en la periferia, no tanto centroeuropeos. Tenemos compositores como Alois Jabá, Ives, Cowell en los Estados Unidos, Carrillo en México. ¿El centro
Y el centro, Europa, claramente, ¿no? En esa época, Escuela de Viena y lo que pasara en París. Estoy hablando de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? De distintas fuentes. En la música de Java, por ejemplo, aparecen los microtonos como una suerte de, no exactamente, pero intentando evocar la afinación microtonal de ciertas músicas de Europa del Este. Ives y Cowell aparece también un interés por ir más adentro, ¿no? ¿Qué sucede en el medio de un semitono? Carrillo lo mismo, a través de conocimientos de física y de acústica que tenía, que dijo, ¿qué pasa si dividimos más el semitono? Entonces aparecen estos primeros compositores que utilizan microtonos, que en primer lugar lo que hacen es utilizar divisiones temperadas también, es decir, divisiones iguales del semitono. Dividir un semitono en dos, tengo cuartos de tono, octavos de tono, 16avos de tono, dividiendo por 2. También dividir un tono en sextos, entonces tener sextos de tono o tercios de tono, doceavos de tono. En todos esos casos, la división de la octava se sigue dando en partes iguales. Por ende, son sistemas derivados del temperamento igual también. Es solo partir al medio o partir en partes iguales. También aparecen otros sistemas de afinación que evocan un poco más a la preocupación renacentista de tener una buena afinación. Harry Partch, por ejemplo, en los Estados Unidos, trabaja con afinaciones justas. ¿Qué son afinaciones justas? Intervalos que surgen de la serie armónica. Eso produce una cantidad de intervalos que no se corresponden con los intervalos del temperamento igual, ni con ninguna de las divisiones iguales. En todo caso, algunas se aproximan. Por ejemplo, la división de la octava en 19 partes iguales tiene intervalos que se pueden parecer a los intervalos de una afinación justa. Entonces puedo tener terceras mayores y quintas justas que se aproximan a las terceras de afinación justa y las quintas de afinación justa, pero no son iguales. Entonces surgen como esos dos grandes polos, ¿no? Por un lado, división en partes iguales, y por otro, relación con los armónicos. ¿Por qué surge este interés? En un caso, por no ser suficiente la armonía posible con la división de la octava en 12 partes iguales. También por querer incorporar elementos extraeuropeos. Es muy conocido el caso de Debussy, que ve en la exposición de París música de gamelán y que por eso dicen que empieza a usar la escala por tonos, ¿no? Ahora, si uno analiza la música de gamelán javanés, ve que esa división no tiene que ver con la división que hace Debussy. O sea, si analizamos la afinación, no es igual, ¿no? Pero bueno, es una aproximación. Es decir, pero la inspiración viene de ahí. Toda la escuela que surge a partir de Partch hablan de música de afinación justa. Todos los compositores estadounidenses post-Partch, como Ben Johnston, James Tinney, Mark Sabat, de quien vamos a tocar una obra en este concierto. Al hacer un concierto de microafinaciones, pienso en el sentido amplio de la palabra microafinación, ¿no? Tener intervalos distintos al semitono temperado. Vamos ahí a distintos referentes en la música de microafinación del siglo XX. Por un lado tenemos la idea de la afinación justa en la obra de Mark Sabat. Por otro lado, tenemos una idea muy interesante que es, incluso pone un poco en cuestionamiento la idea de la microafinación. La obra de Spalinger, Gegen Unendlich, quiere decir al infinito, ¿no? Se plantea generar divisiones y que puedan ser perceptibles, infinitas,
de un intervalo. Es decir, entre dos alturas puede haber una división infinita. Teóricamente eso es posible, desde luego. Ahora, perceptualmente, nuestra percepción pone algunos límites. De todas formas, en la música de Spallinger se pueden percibir sutilezas muy pequeñas, ¿no? Él pide en algunos casos diferencias de afinación de 1 cent, que para los acústicos relacionados a la percepción está cerca de la diferencia apenas perceptible, es decir, menos que eso no puedo distinguir. Ahora, ¿qué sucede? Si yo pongo en juego dos alturas con esa misma afinación simultáneamente, es decir, armónicamente, en un sentido amplio de la palabra armonía, ¿no? Como lo que es simultáneo, eso aparece la diferencia. Ahora, una de la otra difícilmente se pueden discriminar en sentido diacrónico, ¿no? Las piezas para teclado que se van a tocar de Frescobaldi, Rossi y Merula son piezas que fueron escritas, por supuesto, en una época en la que no existía el temperamento igual, y las va a tocar Federico Ciancio en una spinetta con una afinación mesotónica de cuarto de tono. No viene al caso ahora explicar cómo es esa afinación. El hecho es que los semitonos tienen distinto tamaño. El interés, por supuesto, mi interés al programarlas no es histórico, no es reproducir fielmente una música del pasado, sino es ponerlo en juego con la afinación del día de hoy. Tenemos una música muy cromática, por ejemplo en la toccata, en la cual se perciben relaciones no iguales entre los semitonos. Por un lado, desde la afinación me interesa hacer audibles esas diferencias, ¿no? Por eso Federico colaboró eligiendo las piezas y eligió piezas con mucho cromatismo. Hay un interés también de una escucha distinta, ya sea tímbrica, armónica, melódica, en relación a la afinación que nombraba recién. Ver cómo interactúan estas piezas con piezas en las que se trabajan intervalos no igual temperados, desde un lenguaje más relacionado a la tonalidad, con otros que no lo tienen. Aparte también está la cuestión de poner en relación esas piezas con la pieza de Marc Sabat, que es para clave y 6 instrumentos de afinación libre, que se basa en el Ricercar 6 de la ofrenda musical de Bach. Entonces, trabajo una afinación que privilegia la afinación armónica. Entonces, ver cómo entran en juego esas dos cosas. En la música orquestal, uno ve a los instrumentos de viento, por ejemplo, controlando todo el tiempo la afinación con un afinador, para estar clavados donde les marca el afinador. Eso, en el siglo XIX, es impensable, incluso durante gran parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una altura como una tercera mayor de un acorde que esa altura dentro de un clúster cromático. Cumplen funciones muy distintas. Entonces, pueden, y según el enfoque que uno tenga, deben tener afinación distinta. Es interesante incluso en música no tonal, como por ejemplo el atonalismo libre, trabajar con conceptos de afinación justa. Es decir, no afinar las alturas repitiendo las alturas del piano, sino viendo qué intervalos generan con otra altura del complejo armónico. Es decir, si tengo una altura que me genera una tercera mayor con alguna de las notas que suenan, bueno, ver cómo se afina. No todo tiene que ser exacto.
Por eso en el programa hay obras que rondan alrededor de eso, ¿no? La afinación en ninguna de las piezas es exacta. A ver, sí se requiere mucha precisión en la afinación, ¿no? Pero la afinación no responde a un supuesto marco universal, como es el autotune hoy en día, ¿no? Hoy escuchamos todo clavado. Entonces la idea es salir un poco de esto. No por una cuestión histórica, sino porque hay más variantes de interpretación, habiendo variaciones de afinación. Es un parámetro más, ¿no? Uno puede hacer variaciones tímbricas, variaciones de afinación. En la ejecución de música tradicional, de música antigua, de música escrita hoy en día, en la improvisación, en las músicas de distintas culturas, es decir, en toda la música, la afinación es un parámetro expresivo, si se quiere. Entonces, ser conscientes de eso y evidenciarlo. Mi pieza particularmente está basada en una serie armónica, en la serie armónica de la nota más grave del piano, en general el La más grave, y en el espectro de 3 platillos que están utilizados dentro de la pieza. Entonces, lo que hay en mi pieza es un cruce de estas cosas. La serie armónica de ese La con la desafinación con respecto al temperamento igual de cada uno de los armónicos de la serie armónica, cruzados con el espectro de los platillos, que es muy complejo, y tienen muchos elementos que producen batido o rugosidad con los elementos de la serie armónica. Entonces hay dos ideas. Una es lo armónico, digamos, relacionado a una fundamental, es decir, lo armónico afinado de una forma justa, si se quiere, y por otro, en el batido. Es decir, poner en conflicto eso que está bien afinado con desvíos mínimos, aproximaciones, ¿no? Cosas que son casi, pero no son. Y a nivel perceptual son muy notorias. Una relación textural entre estos elementos, pero hay también una relación, si se quiere, más textural, pero yendo a la textura del sonido, ¿no? Como al grano, qué pasa dentro de una nota, ¿no? Todo el universo que hay dentro de una altura, ya sea dentro de una altura aislada, como dentro de un conjunto de instrumentos que están alrededor de esa altura, con variaciones mínimas de afinación, incluso tímbricas, o variaciones de afinación que se perciben como variaciones tímbricas. Hay ahí una diferencia muy chica cualitativamente. De hecho, el interés principal en estas microafinaciones surge un poco de la idea espectral de igualar el timbre y la armonía. En la música de los espectralistas, a grandes rasgos, la armonía está en función del timbre, el timbre está en función de la armonía, son indivisibles. Y ese elemento a mí me interesa particularmente, ¿no? Ver cómo se desdibuja el margen entre esas dos cosas. La microtonalidad como etiqueta es una cuestión bastante de nicho, ¿no? Hay montones de asociaciones de gente que compone música microtonal, distintas formas de llamarla, ¿no? Están los que trabajan con la afinación justa, los que hablan de la música senarmónica o panarmónica, los que hablan de la microafinación, hecha y derecha, los que hablan de división de la octava en 19 partes,
o distintas divisiones. Y lo raro es que hay contacto entre ellos, pero no tanto. Y es música que no circule mucho por fuera de los festivales de música microtonal, etc. Ahora, sin embargo, hay un montón de música de compositores del siglo XX que utilizan los microtonos, pero no entran dentro de la categoría de compositores microtonales. ¿Por qué? Porque ellos no se llaman así, porque no componen la música con esa concepción. Yo tampoco lo hago. De hecho, la microtonalidad es una herramienta más. Es decir, en el siglo XX hizo su gran entrada en el mundo del material musical el ruido. La afinación también, pero no tan explícitamente, ¿no? Si vemos, hoy muchísimos compositores trabajan con el ruido, como el ruido, por supuesto, entendido en una forma amplia, ¿no? Como un elemento fundamental o un elemento más para incluir en sus obras. Y la afinación es otro elemento que también se trabaja. No tan explícitamente en todos los casos, pero en muchos sí. Si pensamos en la última música de Nono, por ejemplo, ¿no? A Carlos Scarpa, arquitecto, tiene 16avos de tono. Y es muy linda la idea de los infinitos posibles, ¿no? El tipo dice en la hoja de instrucciones que todas esas diferencias mínimas en afinación y en intensidad, porque pone un rango va de 7p a 3f, incluso tiene piano posible que es apenas audible, percibir el cambio mínimo entre cada una de esas variantes. Él dice, con una escucha atenta es posible. Al hablar de nuevas formas de dividir la octava o distintas maneras de distribuir los intervalos dentro de la octava o por fuera de la octava, ¿no? Si, hay sistemas de afinación que dividen en partes iguales, una octava más una quinta, por ejemplo, o una quinta justa. Aparece la idea de la afinación como algo derivado de lo natural o como algo más abstracto. La idea de generar una división de un continuo que está relacionado en cierto caso a nuestra percepción, a las propiedades vibratorias de ciertos elementos, pero de todas formas las vibraciones pueden ser infinitesimalmente divididas, ¿no? Hay infinitos posibles. Entonces, cualquier tipo de cuantificación, como dice Spallinger en las notas de Gegen und Endlich, es una especie de abstracción. Partiendo de esa idea, da lo mismo el sistema o marco de afinación que uno escoja. Para mí no hay un sistema con mayor validez que el otro, desde luego, ¿no? Cosa que ciertos compositores intentaron establecer. Hubo bastantes escuelas que dijeron, bueno, esta es la afinación que va. Así como en el siglo XIX se intentó justificar la tonalidad con herramientas de la acústica, ¿no? La tonalidad es una construcción cultural. La afinación también.